Esto de Hemingway tienes que saber que hay un subcontexto, tener cierta vivencia para tener un desarrollo en el que puedas entender el cuento. Entonces, sí hay cierta dificultad en el leer, ¿no? Pero en el entender sí. Sin embargo, ¿crees que es indispensable tener esa noción de ese contexto? Podría ser un tanto, al mismo tiempo no. ¿Por qué lo digo? Que también puede ser esa parte de la experiencia, ¿no? De que Sí. vayas descubriendo. También en el hecho de la experiencia, cuando lo vuelves a releer, ya le entiendes un poco más. Entonces, es como esta cuestión cíclica en la... Yo creo que hasta de las cosas que damos por hecho, de las que estamos conscientes o creemos estar conscientes, Ajá. después lo ves en retrospectiva y dices, me perdí de esto en ese entonces. Y cuando había creído que había entendido muchas cosas, ¿no? Veo mucha gente así cuando comenta o vuelve a leer El Principito, de que claro. cuando lo leen de niños no le entienden como tal, es como una historia más, pero ya como cuando crecen y lo vuelven a releer es como que un contexto del contexto y como que empiezan a pensar un poco más. Al menos los papás creo que es el primer libro que compran para sus hijos, probablemente. Ahorita ya estamos como más... tenemos más acceso a los libros, ¿no? Pero al menos en mi generación, pues no... La proveedor cultural. Ajá, no había como tanta disponibilidad. Cuando empecé a leer, creo que la única librería, hasta donde recuerdo, no estaba Porrúa, no estaba la Lilú, era la proveedora. Y ya empezaban a venir las novelas juveniles y todo eso. Lamentablemente sufrimos la desaparición de la Lilú. No voy a decir muerte, puesto que pues, todavía seguimos recordándola de alguna manera. Creo que fue una de las librerías más importantes aquí de Comitán. Aparte de Porrúa, bueno, Porrúa pues es Porrúa. Sin embargo, se ha puesto una empresa. Creo que la Lilú era un poco más personal, un proyecto más personal. Y creo que ese cariño que le tenía Samuel a la Lilú, pues como que lo transmitía a los lectores que íbamos ahí. ¿Y ahora hacia dónde vas, Edgar? Cuéntame. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus pretensiones para leer? Lo que te decía del ensayo es algo nuevo. Antes todas mis lecturas eran novelas. Sin embargo, este modelo de ensayos que me estoy encasillando demasiado vuelvo a insistir, con Piaget ya casi el año, es algo que me está costando. No estoy ya tan acostumbrado a eso. Sin embargo, es bueno ese respiro, ese cambio de aires. ¿Podrías considerar que es un tipo de texto género preferido? ¿El ensayo o la novela? ¿El ensayo? No puedo definirla como tal. ¿Todavía no? Sí, también me estoy acostumbrando a eso. Los escritos filosóficos también me gusta, pero en la filosofía es un tanto más difícil, entonces... ¿Filosofía como, no sé, tipo Platón, Sócrates y esas cosas? Uh-huh. Ok. Por lo menos Platón creo que es el escritor filosófico más fácil o de más fácil acceso, pero si nos vamos con Kant, con Hegel, me dan miedo. Heidegger. Ay, Dios. Esos alemanes ahí. Mejor comenzar con una introducción. Por eso la introducción del libro que estaba leyendo, antes de comenzar ya con los meros. Pero aún así no creo que alcanzar ese nivel, que se dan muchas vueltas. Entonces ahora te hago la pregunta, ¿tienes algún género favorito? ¿El terror? No. Puedo leer de todo, realmente. El terror como tal no es uno de mis géneros preferidos. Sin embargo, le tengo mucho respeto. Creo que uno de los dos géneros más importantes o más difíciles es la comedia y el terror. Adepto a la ciencia ficción. ¿No? Soy muy nuevo. Ahorita estoy empezando con Asimov. Si te gusta la filosofía, probablemente te guste la ciencia ficción, ¿eh? De hecho, lo que estoy empezando con Asimov, tengo sus cuentos, entonces... Bueno, no sé si Asimov es una buena opción para empezar, pero... ¿Qué me recomiendas sobre ciencia ficción? A ver. No lo sé, es que depende de tus inquietudes. Es que escuchamos ciencia ficción y ¿qué se te viene a la mente? Naves espaciales, astronautas. Exactamente. Y por ejemplo, a mí me vuelve loco el programa narrativo de las distopías. Tipo sí. 1984, en el cine Los Juegos del Hambre, ese Huxley. tipo de Huxley, exactamente. Pero hay un montón de obras que están ahí que no son tan mainstream y que están bien locochonas. Igual y estéticamente no son tan bellas, pero tienen un montón de política inmersa, de crítica social, de capitalismo y pues que hay ciencia ficción muy dura, muy pesada de leer, ¿no? O sea, muy basada como en la ciencia y hay gente que le encanta eso, a mí no.
muy técnicas. Muy en técnica, sus descripciones. o sea, que está tan bien justificado por qué sí es súper posible que el astronauta le haya pasado. Si lo trasladáramos al cine, sería Interestelar, por ejemplo. Que como todo tiene súper fundamento en cuanto a la teoría de la relatividad, del tiempo, los hoyos negros, ¿no? Que todo está con base científica. De hecho, una de las películas con más bases que otras que tienen naves espaciales. Pero, por ejemplo, estéticamente a mí me encanta Odisea en el espacio, ¿no? La escena de la nave espacial, bueno, de la estación espacial con la Tierra y el Danubio azul y moviéndose las tomas de, nomás es precioso, es hermoso, ¿no? No es precisamente ciencia ficción dura, pero es muy bella. Muy contemplativa también, esos silencios. Exactamente. Aparte de lo que ya estás leyendo, ¿qué proyectos tienes más allá de la lectura? Necesito cuentos, porque a mi parecer son necesarios leer los cuentos, ya no tanto las novelas. Hemingway se caracterizaba por los cuentos, es muy famoso por los cuentos. Sin embargo, con las novelas decaía mucho, y era la crítica que le hacía a Faulkner, de que tú no sirves para hacer novelas. La única novela que le dio méritos Faulkner, que es otro gran escritor, es El viejo y el mar. ¿Y cuántas páginas tiene El viejo y el mar? Como 60, 80 páginas, muy compacto. Hemingway brilla demasiado en los cuentos. Viendo a otros escritores con cuentos, también se me hacen súper novedosos. ¿Cómo puedes decir mucho en tan pocas páginas? Me estoy enfocando demasiado en eso. No es tanto por el hecho de que voy a perder mi tiempo leyendo 200 páginas de una novela, no es el caso. Es que lo que tiene la literatura latinoamericana, y me voy a enfocar un tanto con esto antes de pasar a Faulkner, es que tiene un contexto demasiado profundo, demasiado humano, en el hecho de que existe lo que es el racismo, el machismo, prácticamente la influencia de hace 100 años de lo que es incluso el realismo mágico. Toda la cultura latinoamericana se fundamentó en eso. Sin embargo, no podemos decir que nació una literatura sin antes mencionar a Faulkner. Prácticamente el gótico sureño también bebe de eso, también lo describe, y lo describió antes de estos escritores. García Márquez bebió mucho de Hemingway, bebió de Faulkner, entonces podemos ver mucho del contexto de eso. Y ahorita voy a regresar otra vez con Faulkner. Faulkner maneja mucho eso, toda la existencia y la inmundicia que puede haber en el ser humano, pero también lo maravilloso que puede haber. Lo vemos tal vez en Mientras agonizo, que es una novela de 160 páginas, pero en sus cuentos, como es más compacto, pues existe esa profundización mayor a lo que es la condición humana. Y vuelvo a insistir, me gusta mucho la condición humana. ¿Puedo definirlo como un género? No creo, porque pues toda la literatura bebe de eso, puesto que somos humanos. Demasiado humano, diría Nietzsche. Justamente. Isaac Bashevis Singer me gusta mucho por el contexto judío, no tanto por el ser judío, sino por el contexto en el que también hay historia en los subgrupos que pueden haber, la tradición, la narrativa, la cultura, en la mitología judía también. Pero en su categoría, pues prácticamente serían estos autores, al menos los que me están llamando. Pacheco también, con sus cuentitos. ¿Has leído a Cortázar? No me llama mucho la atención. No, los cuentos están bien coquetos, ¿eh? Bueno, están los Cronopios y Famas, y hay dos recopilaciones, me parece, de Bolsillo, que de sus cuentos, todos sus cuentos completos. Y yo leí el primer tomo, me parece que me compré nada más. Y bien variopinto también. Sí. Y también tenía una magia ahí en sus cuentos. Tiene también un bestiario. El bestiario lo he visto en el bestiario, y está súper cortito también. Y hay unas cosas ahí bien locochonas. Sí. Porque, bueno, yo empecé con Cortázar leyendo Rayuela, y después me pasé a los cuentos, y me gustaron más los cuentos. Me atrevería a decir. Pues sí, ojalá y podamos seguir compartiendo pues este tipo de pláticas, porque además es bien interesante ver cómo, por ejemplo, tu perspectiva respecto a cómo triangulas esa relación entre los autores viejos que los leyeron, los autores nuevos, y cómo están escribiendo ahora, ¿no? Los más jóvenes. Es bien interesante. Muchísimas gracias, Juan, por haber aceptado. No. Y también por ahí tenemos ya otros denunciados a los que vamos a entrevistar. Sí. Y pues esperamos vernos pronto, ¿no? No, de hecho es un gusto haber estado aquí. Recuerdo unos ayeres cuando le dije a Samuel que
en Comitán no había muchos lectores, me estoy dando cuenta que sí. Hay bastantes. Pues bueno, muchísimas gracias también a ustedes por placer. vernos y pues esperamos que nos sigan viendo. Nos estamos viendo en la siguiente entrega. Hasta luego. Yeah.